¿Sabías que justo allí, ese pedazo de tierra donde estás parada o parado, en este momento se está moviendo un aproximado de entre 1 a 10 centímetros por año? Y no nos referimos a la rotación de la Tierra, sino a las placas tectónicas. Pero, ¿cómo podemos estudiar estos movimientos y por qué son importantes? En este episodio hablamos con la geofísica y doctora en geociencias guatemalteca Beatriz Consenza Muralles. Beatriz nos comparte cómo su curiosidad, su indecisión y algunas palabras bonitas la llevaron a estudiar una carrera en física, llegando eventualmente a aplicar esta rama de la ciencia en el estudio de la Tierra. Acompáñanos a conocer más sobre los fascinantes movimientos de la Tierra y su utilidad en el estudio, prevención y manejo de desastres naturales, además de reflexionar en los distintos retos que puede traer consigo la vida académica. Deformaciones de la corteza, placas tectónicas que se traban y destraban, cuñas y zippers. Y bueno, sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Beatriz, a Epistemas. Estamos muy emocionadas por escuchar tu historia hoy y conocerte. Como les decía antes de empezar a grabar, estoy muy emocionada por esto porque la geología siempre fue un tema de, ay, me hubiera gustado hacer esto a mí. Entonces tengo muchas preguntas, pero antes de llegar a ese tema de lleno, hay una pregunta con la cual empezamos todos estos episodios y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ana Beatriz Cosenza Muralles? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad, yo estoy bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y con quienes nos escuchen más adelante. Esas preguntas de quién sos, así un poco parecen fáciles, pero no tanto. Bueno, yo soy, desde el punto de vista de que estoy invitada a un podcast de ciencia, etcétera, ¿verdad? Pues, y soy una mujer guatemalteca que decidió en algún momento de su vida que iba a estudiar licenciatura en física aplicada. Y la vieron raro por eso, así como, ¿y eso qué onda? Y eso inició un camino que me llevó por distintas ramas más específicas de esa ciencia, pero que cambió mucho lo que yo había hecho hasta el momento, ¿verdad? Yo era una estudiante así, normal, común y corriente, o sea, una chava con nada de raro, pues, o sea, hay gente que piensa que los científicos son así, no sé, ¿verdad? Tienen un estereotipo de cómo se ven, de cómo hablan, de lo que hacen, etcétera. Yo tenía buenas notas, eso no lo voy a negar, ¿verdad? Que me iba bien en las clases, pero también jugaba basquetbol, me gustaba bailar, o sea, hacía otro montón de cosas que no necesariamente encajan en ese estereotipo que se tiene de la gente que está interesada en ciencias. Entonces, estudié en un colegio solo de mujeres, un colegio que además no era de esos colegios aquí en Guatemala que son el top donde la gente sale con una preparación que ya les tiene asegurados los primeros 2 años de la universidad, ¿verdad? Sino que era así, me regularon el asunto. Y ahora lo sé, ¿verdad? En ese tiempo no lo sabía, pero eso hace difícil que la gente realmente logre decidirse por estudiar ciencias. Es una de esas cosas que si no las has, si no las has visto de cerca o no se te ha estimulado en algún momento dado, ni te enteras que existe, no se te ocurre que puedes estudiar eso. Y para eso está Epistemas. Y pues para mi buena suerte, las cosas que me llamaron la atención no me las quitaron de enfrente, ¿verdad? Sino que me dijeron, no, pues sí, ve a ver, ¿verdad? De qué se trata. Y eso me permitió eventualmente decidirme, ¿verdad? Pero fue una decisión bien difícil. Entonces aquí viene otro aspecto de quién soy yo. Soy una persona bien indecisa. Si a mí me ponen varias cosas enfrente, es así como, ay, no sé, ¿verdad? Y así estaba yo con la bendita carrera universitaria, ¿no? Entonces, ¿qué vas a estudiar? Y a mí me gustaba todo, me gustaban las ciencias, me gustaban las humanidades, según yo me gustaba el derecho porque me gustaba legar, ¿va? Imagínense las cosas las cuestiones que uno tiene, las ideas preconcebidas que se tienen de qué va una carrera. Y bueno, entre toda esa búsqueda,
me fui a las universidades a sacar que el pensum de esta carrera, que el de la otra, que no sé qué, tenía un mamotreto así de papeles enorme de donde estaban todos los de las carreras y cuando los leía me di cuenta que los que más me emocionaban eran los de ciencias, ¿no? Entonces me quedé con el de biología, el de química pura, las ingenierías, ahí que así como que... del principio se ve chilero, pero ya más adelante no me gusta. O sea, no sé, ya cuando me decía así diseño de plantas de no sé qué fregados, yo diseño de plantas, eso ya no me gustó, ¿verdad? Pero todo el tronco, las carreras, eso sí. Entonces, eventualmente un amigo me contó, y yo así todo emocionado, fíjate que hay unas carreras que son física y matemática y que no sé qué, y entonces quedaban en la del Valle, en la San Carlos, o sea, yo jamás hubiera podido estar en la del Valle y no tenía los recursos para hacerlo ni con beca. Finalmente, pues vi el pensum de estas carreras y entonces cuando sentía me había quedado solo con física, matemática, química, biología y por ahí arqueología, antropología, literatura y filosofía, sí, ¿verdad? Entonces finalmente era así como que, bueno, primera decisión es las ciencias o las humanidades, ¿verdad? O sea, por dónde te vas. Y dije yo, bueno, aunque todos hay que aprenderlo a gran profundidad, quizá puedo vivir feliz con las humanidades aprendiendo poquito de lo que yo lea, pero esta cosa de la ciencia sí me la tienen que enseñar, o sea, yo no me veo aprendiendo eso yo solita, sí, sí voy a necesitar ayuda, por lo menos para el nivel al que yo lo quiero explorar, ¿verdad? Que no sea solo muy superficial. Y luego empecé, ¿verdad? Bueno, la biología necesita la química así bien a profundidad, tal vez tiene una muy buena base en la física, y luego la mate, pues la gran, ¿qué hago? Mate o física, mate o física, mate o física. Y concluí que la física necesitaba mate de todas formas, o sea que si estudiaba física, aprendía física y necesariamente tendría que aprender un montón de matemática. Y así me quedé con física, pero fue una decisión así toda rara, la verdad que todavía no estaba yo muy convencida de ella. Y llega uno así a la cola de la inscripción de la U, porque en aquel entonces se hacía una gran cola para inscribirse en la San Carlos, y todavía pensando qué voy a marcar en la cosa esa cuando escriba qué carrera. Y bueno, así se fue, ¿verdad? Pero entonces te das cuenta, ¿verdad? Que incluso esas elecciones, ¿verdad? Pueden cambiar muchas cosas, ¿verdad? Yo me podría haber arrepentido a las, yo qué sé, a las 3 semanas de ver que en matemática me estaban dando una gran arrastrada, ¿verdad? Porque no tenía la base que necesitaba. Y entonces ahí entra donde sí ves que sí lo querías, ¿verdad? O sea, que en algún lado de ti sí era por ahí la cosa, ¿verdad? Que estabas dispuesta a afrontar la dificultad que viniera con tal de seguir en el camino que tenías, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al arranque de la carrera, que supongo que más adelante vamos a seguir discutiendo el resto del camino, ¿verdad? Pero entonces ahí ya dentro de eso, pues sí, ¿verdad? Pasé de ser pues la adolescente del colegio de niñas que no se miraba tan rara, pero que paró en física. Y entonces yo te digo, no se miraba tan rara, pero la verdad es que no le sorprendió a nadie, ¿verdad? Eso es Así que no me creas mi autopercepción así del adolescente, porque quién sabe. Pero bueno, ¿verdad? Pues ya luego de haber hecho una carrera en ciencias con los respectivos altibajos, ¿verdad? Que te presenta la vida y todo, pues hoy soy una profesional. Logré dedicarme al área que estudié, ¿verdad? No paré haciendo otra cosa que no me interesaba, sino que estoy trabajando en una universidad que para mi buena suerte, en la escuela que trabajo, que es la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, me permite hacer investigación como parte de mi trabajo, que eso es así como lo más interesante a la hora de hacer ciencias. A mí me gusta mucho enseñar, no me malinterpreten, ¿verdad? Sí me gusta mucho enseñar, pero me dolería mucho tener que sacrificar la posibilidad de investigar por dedicarme solo a enseñar, ¿verdad? Y en muchos lugares así es, solo das clases, entonces no, ese no es el caso. Em, no estoy casada, vivo con mi pareja, no tengo hijos. Eso es para cuando entrevistas mujeres es un factor así interesante, ¿verdad? Ver entonces cómo, por ejemplo, la manera en que nuestra sociedad está organizada te favorece o desfavorece más bien cuando tú quieres seguir haciendo una carrera científica y además tienes que atender a tus hijos, ¿verdad? Eso es algo con lo que yo no tengo que lidiar por decisión propia. Pero entonces yo ya, como no es lo mío la maternidad, de verdad, lo que sí soy es la tía cool, les digo yo o sea, eh, yo soy la primera de 5 hermanos, tengo una hermana y 3 hermanos. Entonces,
lógicamente iba a haber una cierta cantidad de sobrinos en la familia, ¿verdad? Y de hecho la mayoría son mujeres. Entonces, a mí me gustan mucho los niños, me gusta interactuar con niños también, entonces como que ahí desquito mi necesidad de contacto con niños, pues entonces está ahí, ¿verdad? Con mi familia, pero no sé, yo creo que por ahí te la dejo y seguramente más de quién soy irá surgiendo por otras preguntas que aparezcan por ahí. Bueno, antes de profundizar también más en la carrera en sí, lo que mencionabas también de que el colegio en el que estudiaste y de que estas áreas, sí, tal vez no estabas tan preparada como te hubiera gustado estar para empezar la universidad en estas áreas, ¿de dónde tenías más influencias o cómo fue esto? Digamos, ¿alguien en tu familia también está en alguna rama de STEM o sos la primera? ¿De dónde más sacabas como el interés, la energía o fue solo tu pura curiosidad y luego ver cómo hacerle ya estando allí? O sea, yo creo que es la confluencia como de muchas cosas, porque yo era esa niña horrorosa que si le dicen que lavara los trastos estaba así de hacer un berrinche. O sea, así. O sea, para mí eso de que me pusieran a hacer cosas de la casa, yo no sé en qué momento me surgió, pero fue bastante chiquita. O sea, tenía un rechazo así al asunto ya. O sea, obviamente, pues, si me toca vivir sola, yo hago lo que hay que hacer y no pasa nada, pues, pero en ese momento era así un rechazo activo, así de no, no quiero, pero ¿por qué? Y que no sé qué. Ah, pero lo que yo sí quería era leer, o estar armando cositas con papel, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, en la casa, yo soy de esas familias que las abuelas cuidan a los nietos cuando los papás van a trabajar y luego te van a traer, entonces hubo mucho contacto con las abuelas y todo. En las casas de las abuelas había muchos libros. Yo no sé, yo las veo jovencitas a ustedes, no sé si ustedes ya todavía cacharon parte de la época de las enciclopedias. En las casas habían enciclopedias, ¿no? Y colecciones de libros, ¿verdad? Así que dime qué es, dime cómo se come, dime cómo se arma, dime que un montón de libros así. Entonces, digamos, yo pasaba mucho tiempo leyendo esas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues de ahí resultó que todo me llamaba la atención, ¿verdad? No podía ser una cosa específica, sino que yo quería saber de todo. Entonces, nunca yo me sentí disuadida por nadie en mi familia de seguir buscando o seguir aprendiendo o seguir curioseando. O sea, nunca vi yo que en un momento me dijeran, no, eso no, o no pregunte, o de eso no se habla, o no sé, ¿verdad? Yo sé qué pasa, pero ese tipo de cosas a mí no me ocurrieron jamás. Y tuve un par de profesores en el colegio que eran sumamente exigentes. Quizá en retrospectiva no necesariamente tienen todas las características del mejor pedagogo del universo, ¿verdad? Pero en alguna medida lo estrictos que fueron y lo exigentes que eran, a pesar de que había una barra que no podían pasar porque si el nivel de toda la clase está bajo, no puedes hacer perder a todo el mundo, ¿verdad? Tienes que tratar de ir como jalando un poquito al grupo. Pero tampoco se negaban a contestarme otras cosas que yo preguntara, ¿verdad? O a decirme, mira, aquí ahí hay otro libro, anda a buscar en ese, ¿verdad? Y ahí tal vez te da mejor. Entonces, yo creo que ese tipo de estímulos a mí me ayudaron de alguna forma así extraña porque yo me sentía que yo lo podía todo. O sea, yo creía que yo era invencible, que estaba muy equivocada, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que, digamos, esa época en la que yo sí me sentía que yo podía hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer y aprender cualquier cosa. Entonces, obviamente es un ego tremendo, ¿verdad? Que también hay que mantenerlo a raya, pero bueno, eso se aprende después, ¿verdad? Pero en el momento era así como, sí, que pilas, ¿verdad? Y yo puedo estudiar esto, puedo aprender esto otro, puedo hacer aquello. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que como que me mantuvieron, no sé si enfocada es la palabra porque era más disperso el asunto, o sea, eran muchos temas, pero sí como muy empujando en esa dirección. Y entonces, cuando yo imagino que has entrevistado a mucha gente de física y quizá de otras carreras, ¿verdad? Y algunos te contarán que leyeron a Asimov y que habían leído no sé qué libro de Stephen Hawking y que, que qué bonito y que no sé qué. Esa literatura no estaba en mi casa.
Y yo no conocía a nadie que leyera eso tampoco. Entonces, eso es algo a lo que yo no tuve acceso. O sea, llegar por la ciencia ficción, eso no fue bueno, ciencia ficción no son los que mencioné, pero ciencia ficción también es de lo que te lleva a la ciencia, ¿verdad? O toda esta gente que está interesada en astronomía primero y que van a observaciones y que no sé qué. Yo ahí sí iba ciega. O sea, libros de divulgación científica, libros de ciencia ficción, actividades de astronomía y todo eso, no. O sea, era así por mi pura curiosidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo vi ese bendito pensum de física que tenía todas esas palabrotas, así, mecánica clásica 1, 2 y 3, mecánica estadística, mecánica cuántica, radiaciones ionizantes 1, 2 y 3, yo, ay, ¿qué es eso? ¿Verdad? Así como suena bien bonito y suena así como que es una gran cosa. O sea, fue eso, al final fueron las palabras, o sea, no fueron los números, no fue el lenguaje el que me captó y el que me hizo decir, yo no tengo ni idea de qué es eso, solo sé que eso es lo que quiero. Y menos mal no me equivoqué, porque si no, sí, qué mal. Pero entonces, digamos, yo creo que en gran medida fue que no hubo desestímulo, sino que sí hubo así como, dele, usted vaya a ver qué quiere. Y luego, pues ahí sí que suerte, ¿verdad? Que esto captó mi atención. Me pudo haber sido perfectamente otra cosa que sonara bonita. Realmente era como no sabía de qué iba la cosa, ¿verdad? Entonces, bien me podría haber captado otra área de la ciencia y yo irme así de un solo y de cabeza y pues no sé qué historia estaríamos contando en este momento. Mi mamá estudió un profesorado en matemáticas y física y enseñaba matemática para primero básico por chorro mil años, ¿verdad? O sea, ella trabajaba en una escuela pública con plaza del gobierno y entonces enseñaba esa mate de primero básico por muchísimo tiempo. Pero ese es el grado académico. Mi papá estudió odontología y de ahí, no sé, en la familia había muchas maestras, así en la familia ampliada, ¿verdad? Como que las generaciones de mujeres, la mayoría estudiaban magisterio, ¿verdad? Muy pocas estudiaban otras cosas, pero un rol de alguien que hubiera hecho ciencia, así como tal, ¿verdad? Que se hubiera dedicado a eso, creo que no mucho, pero yo estaba así con la cosa, que quería aprender más y saber más, y así fue como se fue el asunto, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el último empujoncito fue el lenguaje, el que no entendía y que sonaba bonito. Ese fue Me parece una razón tan curiosa e interesante para decidirte por una carrera. Sí, El a mí me hecho de que encanta que todo realmente, alrededor de ajá, las letras. cabal, o sea, incluso nos dijiste letras o literatura en alguna de tus opciones inicialmente, entonces qué sí. chistoso que eso haya sido lo que te haya atrapado y esas palabras estrambóticas, así como, ay, ¿eso qué es? Yo lo quiero. Y también me llama la atención que cuando nos contaste al inicio como todas las posibles opciones de carreras que tenías y cómo lo fuiste, ¿cómo se dice? Narrow it down. Depurando poco a poco. Depurando, gracias. ¿Cómo lo fuiste depurando? Que mencionabas que, digamos, en las ingenierías te gustaba mucho como el tronco o la base de, entonces, ok, vamos como a lo más central y de ahí de todas las ciencias que te habían quedado, de la biología, la física, la química, decir cuál es la que realmente está como en todo y me va a permitir conocer más de todas las cosas que quiero conocer. Entonces, que eso también haya sido parte de tu motivación hacia eso y las palabras estrambóticas hacia decidirte por la Sí. física. A mí me da risa, siempre me pregunto qué pensará la gente que nos escucha, porque siempre son personas de física que dicen cosas así como, "Y me encanta cómo suena mecánica estadística". Es como, eso no es tan normal. No soy, yo no soy. ¿Y cómo fue para ti ya irte adentrando a ese mundo que realmente no tenías idea qué era, pero que querías tanto conocer? O sea, ya cuando fuiste conociendo más qué era la física y en todas las áreas en las que se podía aplicar después. Bueno, dependiendo en qué parte, en qué momento estemos hablando, ¿verdad? Fue un poco lo mismo que me pasó cuando estaba escogiendo la carrera al principio, ¿no? Bueno, yo entro a física y entonces del cuadro de honor del colegio paso a que sacó 6 sobre 100 en su primer examen parcial de matemática básica uno, así como, me muero, me da algo. En aquel entonces la licenciatura en física estaba adentro de ingeniería. Y entonces muchos de mis amigos estaban en ingeniería, pero estos entonces venían de colegios donde por lo menos las primeras matemáticas las tenían garantizadas, ¿verdad? Entonces era así, como así que la chava que era bien pilas en el colegio viene a echarse el primer parcial de matemática básica uno, ¿verdad? Y yo me moría de la vergüenza, así yo agarro el examen, respiro, lo guardo en mi mochila y yo, Dios mío, o sea, ¿con qué cara les voy a contar yo esto? Yo no voy a decir nada, no le voy a contar a nadie qué fue lo que pasó aquí.
Pero bueno, ¿verdad? Todo esto en el segundo tampoco es que me fue maravillosamente bien, ¿verdad? Sí subí, pero no me fue muy bien, casi pierdo la clase, la saqué en retrasada. Para el examen final, oh sorpresa, o sea, bueno, no sé si fue, no, sí, fue, al final fue suerte. En ese momento nunca te hubiera dicho eso, pero fue suerte, para que para el examen final, un día antes me dio apendicitis, entonces no pude llegar. Y yo inocente mandé a mi amigo a preguntar que cuándo me podían reponer el examen, ¿verdad? Y obviamente así, sin más miramientos, le dijeron, para eso están las retrasadas, aquí no reponemos exámenes y ahí quedó, ¿verdad? Híjole. Pero entonces ya para la primera retrasada yo estudié como loca, estaba muy nerviosa, etcétera, y tenía que sacar como 90 en el examen para ganar la clase, una cosa así. Y no lo saqué, entonces dije, ¿qué me importa? Ya perdí, qué fregados, y ahí que quede, y ahí se quedó, ¿verdad? Pero fui a la segunda retrasada después y ahí saqué más de 90. O sea, ya sin haber estudiado como loca, sino que así solo como, bueno, ya, pero quizá esa calma, ¿verdad? Eso de no estar así uno como loco pensando es que no sé nada, es que no estoy lista para esto, pues ahí resultó que sí sabía lo suficiente y pasé, ¿verdad? Pero te pongo este ejemplo porque parte de lo que uno tiene cuando uno entra a una carrera es que uno va con prisa. O sea, uno a esa edad, el tiempo lo dimensiona de una manera distinta. Así como que, ay, me atraso un semestre, ay, Dios mío, la tragedia. Como que se tuviera ido media vida en ese semestre que te atrasaste o que pasó algo. Y al final no es tan así. Justo aquí a las tres nos pasó lo mismo y hemos entrevistado a tanta gente con la misma historia de teníamos tan buenas notas en el colegio y luego en la U teníamos malas notas, perdíamos exámenes o alguna clase o algo. Y justo como lo que acabas de decir, que en el momento sentís que se te acaba el mundo, ¿qué es esto? Pero ya, pues años después decís, ay, pero si no es para tanto, ¿no? Pero en el momento es difícil. ¿Qué nos podrías compartir para quienes nos escuchan que tal vez están en esas o están a punto de entrar a la universidad? Como, ¿qué consejo les darías? Bueno, primero es hacerse a la idea de que la universidad no es igual que el colegio. O sea, aunque uno esté viendo cuando te dan tus primeros programas de las clases, de, ay, yo esto ya lo vi, yo esto ya no sé qué, etcétera, no necesariamente es como lo viste en el colegio. O sea, puede ser el mismo tema, pero se maneja con otro nivel de dificultad. Y sí, hay gente que estudió en colegios donde desde que tenían 3 años hasta que se graduaron, pues les fueron enseñando, yo qué sé, la matemática, la física, la química. Hay colegios que tienen diferentes fuertes, ¿no? Pero te enseñan esas materias como con muy buen nivel y no encuentran esa dificultad inicial, pero la mayoría de los casos no es así. Entonces, hay que saber que es diferente, que hay que esforzarse, ahora que si antes no te costó nada, que te cueste ahora no quiere decir que no tengas talento, que no seas inteligente, que no sirves para eso, sino que simplemente que estamos en otra liga, ¿verdad? Es otro nivel y entonces ahora hay que esforzarse. No hay que flaquear ante esos primeros fracasos, entre comillas, que al final de cuentas, parte de hacer ciencia es eso, que no te salga algo. Y lo que pasa es que la palabra fracaso lleva una carga así tan terrible, ¿verdad? Pero sigamos con el asunto de las palabras, ¿verdad? Que hay que, hay que como resignificarlo un poco, ¿verdad? Y entender que el fracaso en un examen solo te dice dónde es que tienes que reforzar. O sea, al final de cuentas es un indicador. Debería ser una experiencia de aprendizaje más, no solo la tragedia de que perdí este examen, etcétera, sino que no, ahora tratemos de tomar todo como una experiencia de aprendizaje. Y es bien fácil decirlo desde este lado de la historia, ¿verdad? Cuando uno está ahí, eso es muy difícil de ver, sobre todo porque uno de verdad cree que atrasarse un semestre, perder un año, bueno, los de estos de las carreras de pensum cerrado, que si pierden una clase hay que repetir el año entero y que no sé qué, que es horrible y etcétera. Y pues sí, ¿verdad? Dependiendo de tu situación, si estás pagando una universidad privada, tal vez el impacto que eso tiene también tiene un lado económico que puede ser complicado. No necesariamente quiere decir que si estás en la pública no tenga un impacto económico, pero desde el punto de vista de tu avance en tu carrera, en lo que te querés convertir, ¿verdad? Y lo que querés llegar a ser es de tratar de aprender de toda la experiencia, ¿verdad? Incluyendo los exámenes que perdiste. Yo iba con la idea de que ahí, así como se hacían las cosas usualmente en ingeniería y que todo el mundo dice que va corriendo y que tienen prisa y lo que sea, la verdad es que había que ganar mate 1 en el primer semestre, porque así tú sacabas mate 2 en el curso de vacaciones y sacabas la siguiente matemática en el siguiente semestre y ya con eso te habías acortado un semestre de matemáticas, ¿verdad? Porque entonces ya habías adelantado un bloque.
Entonces, para mí no hacerlo así era así como la vergüenza, ¿va? Como así que no lo logré hacer. Pero hoy sé que si yo por alguna razón hubiera ganado esa matemática 1 en el primer semestre y me hubiera metido al curso de matemática 2 en vacaciones, así todo apuñuscado, dado a la carrera, si yo hubiera llevado ese otro curso de matemática, la 2 en vacaciones, que es el primer curso de cálculo, y yo nunca había llevado cálculo en mi vida. Entonces, una de dos, o lo habría perdido así catastróficamente y de todos modos lo habría tenido que llevar en el siguiente semestre, o lo habría ganado milagrosamente, pero no habría aprendido bien el cálculo. Y el cálculo es la base de un montón de cosas que vienen después. O sea, el cálculo mal aprendido para mí habría sido una tragedia. Entonces, al final de cuentas, fue bueno que no pude llevarla por la razón que fuera en el curso de vacaciones cortito y que entonces me vi obligada a llevarlo como es en el semestre que era. Pero como te digo, esas son cosas que uno no las entiende en el momento, ¿verdad? Hasta después que ves a lo largo de tu carrera, ¿verdad? El peso que tenía el bendito cálculo, cómo pequeñas deficiencias de cálculo te causaron problemas después y luego te pones a pensar, Dios mío, ¿verdad? Si no hubieran sido pequeñas deficiencias, sino que hubiera sido así una cosa donde yo no lo tenía claro, que gané solo porque saber qué hice, que tuve suerte en los exámenes o de esas que ganás y se te olvida las 3 semanas todo lo que aprendiste, ¿verdad? Ese aprendizaje superficial ahí, que saber cómo funciona. Yo no habría podido realmente comprender muchas cosas después si yo no hubiera tenido una base mínimamente decente de cálculo. Y lo ves hasta después. Y es lógico, no, tú no sabes qué es lo que viene, no lo has aprendido, no sabes cómo funciona. Entonces, son de las cosas que hay que tratar tal vez de comunicar, ¿verdad? Porque eso uno no lo sabe y no tiene por qué saberlo, eso solo viene de la experiencia y si no es la tuya, es la experiencia de otros. Entonces, eso, ahora escuchar en un podcast que todo el mundo dice que eran bien pilas en el colegio y luego resultó que tal vez no tan pilas cuando entraron en la universidad y que no necesariamente significa que no lo sean, simplemente es un cambio de etapa y hay que adaptarse y ese proceso de adaptación pues toma un tiempo. Si uno no lo sabe, lo ve muy diferente, ¿verdad? Y creo que ha sido nuestra experiencia que lo vimos con unos ojos así hasta un poco castigadores hacia uno mismo, ¿verdad? Como con mucha dureza o como juzgándote a ti misma y sopesando cuál era tu capacidad para estar en ese lugar que te fuiste a poner. Entonces siempre es importante que para ahorrarnos esa etapa que luego se puede convertir en un síndrome del impostor espantoso, ¿verdad? Eso se puede evitar si más gente puede platicar de eso, ¿verdad? Y contar la experiencia y decir, calma, no pasa nada. O sea, aquí es de seguir y vamos para adelante. Pero digamos, eso en cuanto a la idea de cómo se atraviesa la carrera, ¿verdad? Yo, pues después no es que no me fue mal, ¿verdad? Bien, terminé mi carrera tranquila, pero tampoco fui de esas personas que tienen unas notonas, que las hay. Yo no era de esas. Pero igual concluí la carrera, ¿verdad? Y a lo largo de la carrera había como todos estos cursos optativos, donde entonces estás viendo así como que son los que te ayudan a ir viendo por dónde es que te vas a ir inclinando después. Ay, yo saqué un montón. O sea, otra vez era como la indecisión, ¿verdad? O sea, la indecisa esa no se me había desaparecido a esas alturas. Así como no sé qué me gusta, entonces voy a ir a probar todo. Entonces, básicamente, por ahí se fue la cuestión, ¿verdad? No sé qué me gusta, tengo que ir a sacar todos los cursitos que se me atraviesen para ver qué. Hubo un par de cosas que sí no me gustaron, ¿verdad? O sea, que no eran para mí. Ejemplo, así, la física médica, ese curso, no le encontré por dónde. Hay gente que le encanta y le va muy bien, pero esa parte a mí sí no me gustó mucho. Pero por si a ti te llama la atención conocer más de la física médica, te recomendamos el episodio número 146 con la física médica guatemalteca Odalis Reyes. Pero así me fui como quedando con diferentes cosas que dije, esto está bonito". Ahora y al final, la bendita geofísica, la razón por la que ya se volvió la cuestión, fue porque había unas escuelas de verano de geofísica que hacían los franceses a través de la cooperación francesa en países de Centroamérica. Y entonces también por un golpe de suerte, pues me enteré de una que se hizo en El Salvador. Entonces fui a la de El Salvador, después fui a la de Panamá y luego organizamos la de Guatemala. Pero entonces, como te digo, en ese tiempo yo estaba indecisa. No sé qué me gusta, no sé qué onda. Hay un montón de gente ahí en física que suben volcanes, que van a las montañas, yo no era de esos.
O sea, eso es lo más irónico. Era más fácil imaginarme a mí haciendo, qué sé yo, partículas o física, o sea, inclinándome por esos lados así un poco más de escritorio, así, ¿no? ¿Verdad? Que de campo, pero eso fue lo que se me atravesó. Y entonces, por ahí me agarraron y finalmente, pues sí, ¿verdad? Yo en el campo ahí quejándome, que sí, que el sol, que el calor, que no sé qué, pero yo siempre me quejo. Entonces eso no es normal. O sea, realmente no, eso no era necesariamente un signo de que no me gustara. Pero luego, y eso sí lo hice muy conscientemente, ¿verdad? Al hacerme la pregunta, sí, va, alegaste de todo, esta esa soleada pica de mosquitos, ¿lo volverías a hacer mañana? Y cuando la respuesta fue sí, dije yo, como que esto sí me gusta, ¿verdad? Porque si aún quejándome y pataleando y todo, estoy dispuesta a levantarme a hacer la mismísima cosa el otro día, quiere decir que sí, sí captó mi atención. Entonces ahí fue donde ya me fui inclinando más por ese lado. Pero es igual, ¿verdad? Lo que se me atravesó, ¿verdad? Lo que de repente estuvo ahí y me dio el empujoncito para salir de la indecisión, ¿verdad? Y ya te tira en un lado y ahí te vas. Entonces, así fue como atravesar la carrera, ¿verdad? Primero ir superando eso de que tal vez no estoy preparada, que tengo que ponerme al nivel, etcétera, etcétera. Y luego pues ya navegando eso, cuando tienes que empezar a ver por dónde te vas a ir a futuro, era otra vez la niña con el montón de cosas enfrente, ¿verdad? Así que, no sé qué hacer. Y hubo algo que me tiró en una dirección. Por el tiempo, quisiera que fuéramos pronto entrando ya más a lo que haces y a la historia geológica de Centroamérica o del norte de Centroamérica. Pero una pregunta para transicionar hacia ese tema. Ujú. Ya cuando tuviste esas experiencias en Centroamérica y nos contabas que la ciencia como tal o como la academia es hoy, no era algo con lo que hubieras crecido conociendo, ¿no? Que la maestría, que el doctorado, etcétera. Cuando estabas en la licenciatura, ¿ya sabías que querías hacer un doctorado? ¿O cómo surgió también esa decisión cuando ya supiste que las geociencias te interesaban y luego hiciste una maestría y un doctorado en ciencias geológicas? ¿Esto fue siguiendo esas pasiones? ¿Cuándo surgió esa gana de seguir con esto? Mira, la gana surgió al principio. O sea, yo no sé si todavía es así, pero uno entraba a física y entonces los comentarios así, las bromas entre estudiantes eran así que no, que yo me voy a ganar el premio Nobel de física. O sea, pero eso tenía implicaciones. O sea, aunque al final realmente no le estuvieras apostando al premio Nobel, sí le estabas apostando a lo alto, ¿verdad? Y las implicaciones de eso era que había que ir a hacer una maestría e ir a hacer un doctorado. Y en ese momento era ir a hacer, entiéndase, a otro lado porque no estaban como las opciones locales, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente en la carrera te das cuenta que eso está ahí, ¿verdad? Y si el asunto del premio Nobel te parece un ideal así medio inalcanzable, pero ideal al fin, ¿verdad? Entonces, ciertamente le vas a apostar a eso, ¿verdad? Entonces, yo sí desde muy temprano pensé que tenía que hacer toda la línea del posgrado, ¿verdad? O sea, que era necesaria y que había que hacerla. Entonces, eso no fue algo que surgió más adelante. Lo que se decidió más adelante es por qué área yo me iba a inclinar, ¿verdad? Eso es lo que como que cambió en ese momento. Y te vas a decepcionar porque, de hecho, yo ando buscando, o sea, yo necesito aprender más la geología. Y la geología yo no sabía lo amplia y maravillosa que era y lo supe hasta mucho tiempo después, ¿verdad? Yo lo que hago es geofísica, entonces es como aplicar la física al estudio de la Tierra, que por supuesto no te salís con la tuya sin ir aprendiendo, aunque sea a puro cuentazo, la geología mínima, ¿verdad? Pero sí comparto contigo que uno se da, tal vez como no se conoce mucho, de qué va realmente la geología, uno no se da cuenta de la cantidad de cosas y la cantidad de ciencia aplicada que hay adentro, ¿verdad? Porque cuando hablas de geología, luego te amplías a geociencias y hay de todo, así de todo. Cualquier ciencia que tú agarres la puedes aplicar a algo que tenga que ver con geociencias. Yo nomás tengo un pedacito, pero es mi pedacito y ahí estoy feliz con él. Y nos puedes contar entonces ahora sí ya un poquito más de tu pedacito. Por el tiempo, porque es que has hecho tantas cosas y cuando estaba viendo tu Google Scholar dije, ¿por dónde empezamos? Entonces mejor me fui por los más recientes. Y es mucho alrededor de la historia geológica de Centroamérica, ¿o me equivoco? Pues es que ahí es donde viene lo interesante. Cuando hablas Ok. de historia, uno piensa en tiempo. Vaya, entonces en geología.
la escala de tiempo es bien diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, si hablas de la historia geológica de Centroamérica, madre mía, ¿no? O sea, eso es así muchos, 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 muchos millones de años con los que yo no me meto. Ahora yo tengo los ojos puestos en lo que está pasando ahorita. Entonces, Ok. digamos que es como la parte más reciente. Entonces, en este momento específicamente, yo estoy utilizando una técnica que se llama interferometría de radar de apertura sintética. INSAR, así unas grandes palabrotas para hablar de que lo que estamos haciendo es usando imágenes de satélite de cierto tipo, que son las de radar, ¿no? Para estudiar cómo es que se está deformando la corteza terrestre. Y entonces, ¿por qué se está deformando la corteza terrestre? Porque hay una interacción entre placas, entre las placas tectónicas. Y entonces esa interacción entre las placas genera una deformación que viene de que entre ellas están trabadas entre sí, esperando el mejor momento para destrabarse. Y la destrabada se traduce en terremotos. Entonces, digamos que no solo los terremotos ocurren, hay otros procesos, eso es bueno, que haya otros procesos, porque entonces quiere decir que no toda la energía que se acumula se libera con terremotos y entonces tal vez eso nos ayuda a que no sean tantos, que no sean tan grandes, etcétera. Pero hay que saber. Entonces, la idea es que lo que yo estoy estudiando es esa deformación relacionada con la amenaza sísmica que eso genera. Y entonces estoy centrada en Guatemala, ¿verdad? Pero como las placas tectónicas no conocen de fronteras geográficas, ¿verdad? Entonces también tengo que ver así un poquito el pedacito que va para la de México y un poquito para El Salvador y Honduras. Entonces casi siempre hablamos de que estamos mirando Centroamérica Norte, ¿verdad? Para ver ese pedazo. Entonces ahorita lo estoy viendo con INSA, pero tuve una colega con quien colaboré en algún momento que lo estaba viendo con GPS, que es así el mismo que nos dice dónde estamos en el teléfono, pero así como con mucha más precisión. Y entonces eso nos permite ver cómo es que está ocurriendo esa deformación. Entonces, eso es lo que yo hago ahorita, eso es parte de lo que yo trabajé en mi tesis doctoral. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, esta chica estaba trabajando en Guatemala, entonces yo trabajé en México con GPS. Entonces yo tenía un pedacito de México y ella tenía el lado de Guatemala. Y antes de eso, porque mi doctorado yo nomás lo obtuve ahorita en 2020. Yo tengo 44 años, eso quiere decir que desde obtuve mi doctorado pasado los 40 años. Entonces, así como que, ¿qué diablos estuve haciendo? No que yo quería hacer un doctorado inmediatamente, pues no me salió la vida, o sea, pasa, otras cosas se atravesaron, ¿verdad? Pero como 10 años antes del doctorado, o más, quién sabe, hay que hacer las cuentas, hice una maestría derivada de estas escuelas de geofísica que había mencionado. Entonces, ahí lo que me fui a estudiar fue una cosa que se llamaba geofísica aplicada. Y esta geofísica aplicada se centraba en una cosa que es bien raro, en geofísica tienen esos términos, uno aplicado lo entiende de una forma, pero en este caso en particular es bien específico, ¿verdad? Y lo que está hablando son de los métodos de prospección geofísica, que son métodos geofísicos, o sea, aplicar la física al estudio de la Tierra para mirar cerquita de la superficie. Entonces es para ver agua, recursos, contaminación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, pues en la maestría los aprendes así como un poquito de todos y haces una tesina, ¿verdad? Un trabajo de investigación de graduación donde yo apliqué métodos eléctricos. Nada que ver con eso que paré haciendo después del GPS y el INSAR y no sé qué, o sea, era otra geofísica. Por eso es que tal vez cuando ves así publicaciones y todo, se ve por un lado unas cosas que no ve uno por dónde amarran con esto otro. Pero esa es la razón. Bueno, en la maestría yo hice un tipo de geofísica y en el doctorado paré haciendo otra que todavía es geofísica, pero es otra. Me encanta que compartiste esto último justo para que quienes nos escuchen, pues no sé, yo siento que yo también cuando fui a la maestría sentía que iba a especializarme en algo y al final no, o sea, son solo 2 años de tal vez un poquitito más de algo, pero no es lo que esperaba y siento que eso también nos ha pasado mucho aquí. Y no tiene nada de malo, de verdad. Volvemos a aprovechar las oportunidades y seguir conociendo cosas y como tú nos acabas de contar, poder trabajar en cosas distintas y como ampliar nuestros horizontes en distintos temas, ¿no? Pero antes de seguirme desviando con toda esta parte motivacional que siento que sigo sanando heridas académicas ahí. Y tengo una pregunta bien, bien básica. Ujú. Y siento que lo debería saber, pero la verdad es que no lo sé, así que te voy a preguntar. Y es las placas tectónicas y lo que vemos como la corteza terrestre, como donde estamos parados, ¿es como lo mismo o no? O si están como separadas de alguna forma. Y la pregunta viene porque hay una cosa que siempre me ha confundido en Guatemala y es que sabemos que están como las tres placas, ¿no? La de Caribe, Cocos y Norteamericana. Sin embargo, como en Ujú. Izabal tenemos la falla del Polo Chic y abajito la falla del Motagua. Y siempre me ha dado curiosidad, como según yo la falla era donde se juntan dos placas, ¿no? ¿Por qué tenemos esas dos allí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Digamos, comenzando con la parte más general,
A uno le enseñan, si tienes suerte, que la Tierra tiene capas, ¿no? Y entonces comenzar a que hay un núcleo, un manto y una corteza, ¿verdad? Y que entonces que el núcleo hay uno externo y uno interno y bla, bla, bla. Entonces cuando te fijas en la corteza, entonces la corteza es como la cascarita, ¿verdad? O sea, si tú ves un huevo, la corteza sería la cáscara del huevo y tal vez ni eso. O sea, es así de delgadita en comparación a las dimensiones de la Tierra. Pero luego te vas a otro libro y el libro dice que tenés litosfera, astenosfera, no sé qué otra cosa, y te quedas así como, y no queda corteza, pues. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Entonces, luego cuando hablas de litosfera, estás hablando de la corteza con un poquito de manto, o sea, con la primera capita de manto. ¿Y por qué tenemos que poner esa cuestión así si tan fácil que era la otra opción? ¿Por qué estamos haciendo esos merequetengues, verdad? Porque hay una cuestión que tiene que ver con una diferenciación por composición, o sea, de tipo más bien químico, y otra con una diferenciación por propiedades físicas, ¿verdad? Como la velocidad a la que las ondas atraviesan, etcétera, ¿verdad? Que entonces es más bien físico, ¿verdad? Entonces eso es lo que a uno no le cuentan, a que no es un relajo y un revoltijo de cosas, sino que una responde a diferenciar por este criterio y otra responde a diferenciar por otro criterio. Entonces, la que está partida en placas es la litosfera, no solo la corteza, sino que también esa partición todavía agarra un poquito del manto. Y entonces, digamos que eso es lo que está dividido en placas, ¿verdad? Y entonces, luego estas placas, voy a usar una palabra que me van a ahorcar, pero bueno, es como que flotaran así sobre el resto del manto y eso es lo que les permite moverse, ¿verdad? Entonces, hay lugares donde estás creando nueva corteza y está saliendo nueva. Y entonces, si no queremos que la Tierra crezca o violar las leyes de la conservación de la materia, La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. entonces se tiene que estar destruyendo en otro lado. Entonces sale por aquí, se vuelve a meter por allá. Entonces, donde se vuelve a meter son las zonas de subducción, como toda esa área que tenemos a lo largo de la costa, pero mar adentro en Centroamérica. Entonces, que es un cierto tipo de límite de placas. Hay otros límites de placas donde sale la nueva corteza. Eso nosotros no tenemos así cerquita, pero sí la famosa dorsal interoceánica que te dicen que hay una cordillera en el océano. Ahí, ese es un ejemplo de lugares donde eso sale. Y luego tenés los lugares donde ni estás sacando nueva ni la estás destruyendo, ¿verdad? Sino que solo están las placas así como pasando una a la par de la otra. Entonces, esas se les llama límites transcurrentes entre las placas y un ejemplo es el límite entre Norteamérica y el Caribe, que es lo que tenemos aquí en donde está el sistema Porochic-Motagua. Entonces uno bien bonito dibuja las placas así como que los límites son unas líneas, ¿verdad? Pero eso es porque no nos queda de otra para dibujarlo, pero no es tan simple. O sea, realmente los límites entre las placas no son tan perfectamente definidos como una línea. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, la falla del Polo Chic y luego la del Motagua, y entonces, ¿quién era el límite? ¿Ah? ¿Cómo? Y si la del Polo Chic es el límite, ese pedazo que se quedó ahí abajo, ¿qué onda? O sea, ¿qué es? Realmente el límite entre Norteamérica y el Caribe, como placas, es el sistema de fallas Polo Chic Motagua. O sea, esas dos fallas, que son las que dibujamos bonito y las que no dibujamos, pero que también están ahí, todo ese sistema es el límite entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Entonces es un límite un poquito complejo en el sentido de que si tú vas a romper un papel y lo rompes jalando de una esquina y la otra esquina opuesta y lo jaloneas, eso no se va a ir así tan bonito, vas a crear un montón de otro tipo de cosas. Entonces en suelo, en corteza, en litosfera, pues se complica un poquito más, ¿verdad? Entonces tenés varias fallitas ahí como acomodando la deformación y luego la ruptura. Que sí, pues yo tampoco sabía y eventualmente tuve que aprender. Pero sí, eso es lo que está pasando, que es un límite complejo. Ya, y por esos procesos entonces también como entre la subducción y que en otro lado se está creando, pues no, se está Ujú. reapareciendo lo que se metió por el otro lado de alguna forma. Esto es como, se mencionabas que en tu doctorado era esto de cómo estudiar cómo se deforma la corteza terrestre, ¿no? Es también por estos procesos y es por eso entonces que si entendí bien de Exactamente. este paper, la placa del Caribe se está elongando. ¿Es eso lo que está Sí. pasando? En nuestro pedacito, sí. Es que Guatemala es bien chilero, pues, o sea, tiene así, porque tiene, o sea, de la manera más general, tenés la placa de Norteamérica, ¿verdad? Entonces eso te agarra como el bloque norte de Guatemala. Luego tenés así la placa del Caribe, que se abarca, digamos que a partir de la Norteamérica
hacia el mar. Y luego entonces la placa de Cocos, esa ni siquiera tiene territorio guatemalteco encima. O sea, por eso a mí no me gusta que digan que en Guatemala hay 3 placas tectónicas. ¿No? En Guatemala Perdón. ocurre la interacción entre 3 placas tectónicas. Es que la otra está mar adentro. Pero en todos lados lo escriben que en Guatemala están. Y es así como que la gente se imagina que la placa de Cocos se está metiendo así en algún lugar a medio Guatemala y no es así, ¿verdad? Es mar adentro. Que la parte de hasta abajo, cuando ya se mete, sí, ahí sumergida y llega a la parte central de Guatemala, eso sí es cierto, pero el límite no está ahí. Entonces, tenés esta placa de subducción, imagínate que es una placa, que es una placa oceánica, que se está metiendo bajo una placa continental, ¿verdad? Entonces, si el mundo es ideal, resbalaría y no pasaría nada. Pero existe la fricción. Entonces, por fricción se quedan como trabadas. No se desliza, no se desliza. Entonces, esta se empieza a deformar, entre arrancando material y arrugando la cosa. Y sigue empujando y no para de empujar. Entonces, cuando esta se suelte y se ponga al día, mira todo lo que pasó, pues todas esas son las cosas que ocurren a la hora de un terremoto. Entonces, tenés toda esta deformación acumulada de la zona de subducción. Pero no nos bastó con eso, ¿verdad? Porque también tenemos del otro lado la de Norteamérica con la del Caribe moviéndose una contra la otra, ¿verdad? Y también están trabadas. Entonces, estas están trabadas y ocurre una deformación debido a que esto quiere seguir para un lado, esto quiere seguir para el otro lado y no termina de hacerlo, ¿verdad? Y por aquí abajo, la deformación por culpa de la subducción. Y entonces, cuando tú ves en un mapa cómo está la placa de Caribe en la región de Guatemala, es como una especie de cuña, ¿verdad? Porque es así el último pedacito de la placa del Caribe de nuestro lado. Y entonces, ¿qué está pasando ahí, verdad? O sea, resulta que tenés unas cosas que se llaman los gravens, ¿verdad? El graven de la ciudad de Guatemala, el graven de Ipala, que son sistemas de fallas normales, que si la de Motagua y Polochica estaban así, Paralelas horizontalmente, los gravens están así. paralelas verticalmente. Y esas fallas que están como flanqueando el valle de la ciudad de Guatemala son fallas normales, así se llaman, fallas normales. Y eso quiere decir que lo que está pasando es que lo que ocurre es una extensión. Entonces, la ruptura es por extensión del territorio. Entonces, tienes la placa del Caribe y lo que nos dice que se está estirando es ese sistema de fallas normales, porque a eso corresponde. Pero la cuñita es más pequeña de lo que creíamos, porque hay un pedazo de la placa del Caribe, que es el que va desde donde se encuentra con la placa de Cocos hasta un poquito cerca de la costa, pero ya en el continente, que con GPS hemos detectado, bueno, me sonó yo miraba ahí y luego me volví parte de ese equipo, pero se ha detectado, vamos a ponerlo así más en impersonal, se ha detectado que se mueve de manera independiente de la placa del Caribe. Es decir, es un bloque que está haciendo otra cosa. Entonces, si tú le quitas ese bloque a la placa del Caribe, o sea, otro bloque haciendo más cosas, Dios mío, nada más la podían complicar todavía más. Entonces, esa cuñita que queda ahora en la placa del Caribe es la que está como queriendo seguir. Entonces, como que la estamos empujando por todo lo que están haciendo los otros bloques, pero la tenemos prensada del lado oeste. Entonces, como que está prendada, ella se quiere ir y ahí tenés la extensión, ¿verdad? Que es la que estás viendo con eso. Entonces, de verdad, es súper complejo, pero es bien bonito cuando uno empieza a ver así todo lo que Sí, está qué pasando. hermoso. Pero, ¿qué más? Y o sea que estos estudios también sirven como por ejemplo un caso famoso, siento yo, es el de Tangañika y África, ¿no? Que sabemos que por ahí, Tangañika es el largo, ¿verdad? Que se está separando del continente africano así. Eso es lo que podría como estar pasando o pasar eventualmente si la cuñita se llega a desprender en millones de años. O sea, estos estudios nos ayudan tal vez como a predecir hacia dónde se Fíjate que están moviendo. el concepto no es malo, pero no es eso lo que está pasando acá. O sea, acá, conforme la otra se oye, digamos que por lo que hemos visto, mientras el pedacito del Caribe se estira, se estira, se estira, si logra salir, es como que lo estuviéramos. Imagínate que aquí tenés Norteamérica y aquí tenés ese bloquecito desventurado que te digo que se está moviendo así raro, ¿verdad? Es como que si esto está apretando y entonces ahí la cuñita la estamos como que fuera, como que le estuviéramos apachurrando y expulsando. Para ayudarte a visualizar mejor todo esto, te compartimos el enlace al artículo que estamos discutiendo en las notas del episodio. Entonces, digamos que en el proceso no es que se va la placa del Caribe y nos va a caer un hoyo donde va a salir agua, por ejemplo. En otros lados, por ahí va la cosa, pero aquí no. Aquí esto, conforme otra se va cerrando, como que fuera un zipper. Entonces lo va Ah, cerrando, y entonces, digamos que eso es como lo que está pasando. En otros lugares, lo que ocurre es que esa extensión que se está dando es porque, al final de cuentas, lo que controla en gran medida la tectónica de placas, que es ese movimiento de las placas, ¿verdad? Es la convección en el manto.
La convección es la transferencia de calor en fluidos mediante el movimiento de las masas fluidas. ¿Qué? Es decir, imagina que estás calentando una ollita de agua en una estufa. El agua que está hasta abajo se empezará a calentar antes que el agua en la superficie. El agua caliente es menos densa que el agua fría, por lo que empezará a subir, mientras que el agua más fría de arriba descenderá, y esto crea un ciclo de convección. Esto es lo que sucede en el manto terrestre con el calor que viene desde el núcleo de la Tierra. Entonces tú tenés un lugar donde tenés una parte de la convección que va hacia arriba, entonces sube y cabal abajo de ti topa y ¿qué hace? Se va en esta dirección y entonces te está arrastrando para separar. Entonces es como que está tratando de ir creando un lugar donde va a salir nueva corteza, un nuevo lugar donde va a salir nueva corteza, pero todavía no está listo, todavía le faltan unos millones de años. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa? La cosa esa se va separando y entonces tu litosfera se va poniendo delgadita, delgadita, delgadita. Y si tenías océanos cerca, entonces es como que empezás a crear un nuevo océano ahí porque entonces ya hay un lugar donde pueda estar, ¿verdad? Entonces es bien bonito si buscas videos de la deriva continental, le suelen poner, ¿verdad? No, no me gusta tanto ese término, pero sí, ¿verdad? De deriva continental o de tectónica de placas, 500 años, 500 millones de años después o 500 millones de años, hay un montón de videos. Y ves entonces así despacito y le pones pausa a la cosa y todo, vas a ver en donde antes estaba cerrado y ahora hay océano, ¿verdad? Y cómo es que ha ido cambiando. La hipótesis de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener en 1912 sostenía que los continentes alguna vez formaron una sola masa terrestre, Pangea. Esta se fragmentó y los pedazos se desplazaron a lo largo del tiempo. Una de las observaciones que llevó a Wegener a esta hipótesis fue el hecho que las costas de África y Sudamérica encajaban como piezas de un rompecabezas, así como las similitudes en los fósiles en estos continentes y otras formaciones geológicas a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la hipótesis de Wegener fue inicialmente rechazada por no poder explicar un mecanismo convincente, y es que su hipótesis proponía que los continentes se desplazaban por encima del manto, como que fuera una alfombra. 6 décadas más tarde, la explicación llegó con la teoría de la tectónica de placas, que comprendía conceptos como la expansión del fondo oceánico y las plumas del manto, confirmando y ampliando la idea inicial de Wegener. Realmente, si había alguien que no se había interesado en las geociencias antes de escuchar este episodio, creo que les hicimos cambiar de opinión porque ha sido súper bonito escucharte hablar de todo esto que tanto te apasiona. Me encanta porque he aprendido un montón y realmente me quedo con la espinita de ir a leer más, a informarme más al respecto. Pero quisiera como hacer la pregunta entonces, justo nos contabas cómo eran imágenes satelitales como de radar, ¿no? Ujú. Para ver cómo está la situación como hoy en día. Entonces, eso es parte como de la investigación que estás realizando ahora y unido a eso es cómo se ve un día en tu vida como geofísica, juntando la parte de investigación y de docencia que también nos contabas. Bueno, mira, ¿cómo hacemos para ver eso? Eso es, ahorita que es solo con imágenes satelitales, es muy de escritorio ese asunto, ¿verdad? O sea, básicamente lo que tenés es que los satélites están tomando imágenes de diferentes lugares en diferentes momentos, ¿verdad? Pero ponele cada 2 semanas, cada mes, dependiendo de la región donde estés, voltean a ver, toman la foto de tu pedazo y siguen de largo. Y luego vuelven a pasar y toman otra foto del mismo pedazo. Entonces, tú conoces muy bien la órbita exacta del satélite por aquello de los errores que se te ha movido o yo qué sé, ¿verdad? Si no ocurre nada, las dos imágenes deberían ser iguales, ¿sí? Entonces, si hay gente que un poquito más avanzada en ciencias que está viendo esto, ahora la imagen de satélite, o sea, como es una imagen de radar, no es una imagen, no es como una foto en óptico, no es como una foto normal de las que nosotros vemos, ¿verdad? Sino que está registrando básicamente una señal que son ondas que llegan a la Tierra y regresan, ¿verdad? Entonces, lo que registramos es la amplitud y la fase, que son dos características de la onda que vemos, y eso es nuestra imagen, ¿verdad? En eso consiste. Entonces, tenés esa información. Si no ocurre nada entre el momento que pasó la primera vez y el momento que pasó la segunda vez, a la hora de tú hacer una especie de resta, entre comillas, no es exactamente eso, pero una especie de resta entre las dos imágenes, te debería dar 0, ¿no? Porque no ha pasado nada. Pero pasan cosas. Entonces, no da 0.
Si ha habido un movimiento de la corteza de algún tipo, ahora si algo ha cambiado de posición, entonces eso tú lo ves en la diferencia de fase, que es lo que te dice que ahora se tardó más en regresar la onda o se tardó menos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí es donde lo ves. El problema es que también la atmósfera hace cosas, ¿verdad? Y la atmósfera es así, no es constante, entonces tenés que la humedad, que la presión, que la ionosfera, que el no sé qué, que la topografía, o sea, hay un montón de cosas que también te generan esos cambios de fase que para mí son ruido y para otros son datos. Entonces es así como que yo como ruido se los tengo que quitar, ¿verdad? Ellos son felices con esas cosas, pero digamos que así es como se hace, ¿verdad? Y entonces hay que darle un gran tratamiento a los datos y cuando por fin terminaste lo que obtenés, es entonces un mapa que te muestra dónde ha habido movimiento en una sola dirección, porque ni modo, ¿verdad? Es solo en la línea de visión entre el satélite y la Tierra. Por supuesto, vas a ver el satélite antes y después de un terremoto y puede haber mucho desplazamiento, ¿sí? Pero si es en condiciones normales, donde las cosas que se están moviendo se mueven a una razón de milímetros por año, ay Dios, no ves nada. Entonces tenés que ver una pasada, dos pasadas. No me puedes decir, esperemos 2 años, pasamos una vez y esperas 2 años porque la cantidad de ruido de por medio entre una imagen y la otra no te ayuda. Entonces lo que haces es que conseguís un montón así de diferentes separaciones y restas la de aquí con la de 2 semanas, pero también con la de 3 meses, pero también con la de un año, y entonces vas creando una especie de serie de tiempo con todas esas cosas y esa serie de tiempo al final te va a dar una velocidad. Entonces al final a lo que le apuntamos es un mapa de velocidades para lo que yo hago. Ahora hay otras técnicas para lo que hacen otras personas, que entonces te dice que este pedazo se está moviendo más rápido que este. Entonces si no todos se están moviendo a la misma velocidad, tiene que haber deformación, porque entonces uno está como que jalando más que el otro, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la cosa. Entonces, eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Y luego, pues ya que se hizo toda esa historia, solo el tiempo que te toman estar viendo que te salgan los mapas, que te muestre lo que no sé qué, que vas a hacer un perfil que pase por aquí para ver qué está pasando, que vas a hacer otro tipo de cálculos, que vas a hacer un modelo, pues eso es lo que se hace en términos de un modelo que explique lo que estás observando, ¿verdad? Así es como sería el trabajo de esto que hago particularmente ahorita, ¿no? De ahí, pues por lo demás, pues también tengo que preparar mi clase, tengo que interactuar con estudiantes, tratar de ver qué estudiantes podrían estar interesados en mi área, que quisieran como comenzar a involucrarse, ¿verdad? Porque yo solita ahí en la escuela, yo solita no soy un grupo de investigación, ¿verdad? Yo necesito que se forme el recurso humano que permita que algún día seamos un grupo de investigación, ¿verdad? Entonces, ese es como el trabajo del día a día, ¿verdad? Eso es a lo que le estamos apostando y así es como se ve. Qué bonito, Beatriz. Gracias por compartirnos todo esto. No me había dado cuenta que ya nos pasamos del tiempo, pero antes de pasar a las preguntas finales, también te queríamos hacer unas preguntas de nuestros Patreons. Y ya que estamos Ujú. hablando de pues, más personas que se involucran en esto, tal vez no del lado académico, pero nuestros Patreons preguntan, ¿existen proyectos de ciencia ciudadana en esas ramas de las geociencias en las que trabajas? ¿Cómo se pueden involucrar las personas a colaborar? Pues seguramente los hay. Yo como me he enfocado más en la parte de tectónica, ¿verdad? Que entonces uno ya piensa directamente en terremotos. El que tengo bien claro y bien presente es el proyecto de la alerta temprana que tiene INSIBUME. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. Cabal, eso sonó hace poquito por un temblor que tuvimos, que sí, como que mucha de la gente que tenía la app instalada en su teléfono, pues sí le avisó y vino el terremoto y todo decía, ay, que la alerta funciona y que no sé qué, y etcétera. Pero la gracia de esa cosa es que te avisa de un montón de sismos, incluso que no vas a sentir, ¿verdad? O sea, hace lo posible por avisarte de todo lo que pueda y hay que entender que te avisa con suerte segundos de anticipación. Es lo que hay, no podemos hacerlo de otra forma, o sea, y segundos te salvan la vida. Pero entonces te avisa, entonces te pone un mensajito que ni suena cuando es una cosa que de plano no vas a sentir, ¿verdad? Y qué tan recio y estridente es el mensaje va a depender de qué tan grande sea el evento que viene. Entonces la idea es que uno debería, incluso cuando solo es el mensajito de algo que ni vas a sentir, es entrar al terremoto y te pregunta, ¿lo sentiste? Entonces entras a lo sentiste y entonces te da unos pictogramas donde tú escoges la no sentido, leve, no sé qué, y el pictograma te da una idea de qué te tiene que pasar para reportarlo como es. Entonces, se supone que si uno viene y da toda esa información, eso no solo retroalimenta a la app, sino que también ayuda a introducir esa información geográfica de en dónde se sintió cómo
a la información que se tiene de la intensidad esperada por lo que sabemos del suelo. La intensidad no es lo mismo que la magnitud, la intensidad tiene que ver con cómo lo sentiste ahí donde tú estabas parada. O sea, un terremoto de magnitud muy grande, pero bien lejos, tú lo vas a sentir poquito. Entonces, y esa es tu intensidad. Aunque la magnitud ha sido enorme, tu intensidad es pequeña. Entonces, digamos que la intensidad es otro concepto y ese es el que entonces se maneja con la app. Entonces, si la gente baja la app, la tiene en su teléfono y entonces está pendiente y dice, no, no lo sentí, o este lo sentí leve, o este sí lo sentí muy fuerte, o lo que sea, toda esa información es recopilada y es incorporada a la base de datos que se tiene del evento en particular, ¿no? Entonces, ese es el que tengo así bien presente ahorita, ¿verdad? Como proyecto de ciencia ciudadana en el que cualquiera puede participar, ¿verdad? Es solo bajar la app y hacerle caso. O sea, y reportar, ¿verdad? Cada cosita cuando uno la encuentra. Qué bonito, sí, oí muchas quejas en Twitter al respecto, pero qué bonito entonces justo que nos decís esto, ¿no? Justo si queremos que las cosas sean mejores, aquí hay algo que podemos todos hacer para ayudar a mejorarlas. No, y es que también tiene que ver con que la gente cree que una alerta temprana de terremotos es que te van a avisar media hora antes que viene un terremoto. Y, y por ejemplo, muchas de las quejas lo que te dicen es que una alerta temprana debería ser antes de que el terremoto ocurra, no porque el terremoto ya pasó. Eso es que no podemos avisar antes. O sea, la alerta se desencadena porque ya sentimos las ondas del terremoto que llegaron a unos instrumentos y son las primeritas, pero esas viajan a la velocidad que el suelo les permite. Pensemos así en el peor de los casos a la velocidad del sonido, son más lentas, pero pensemos en la velocidad del sonido. Mientras que la señal de la alerta viaja a la velocidad de la luz o cercana, porque es una señal que mandas con antenas y yo qué sé, ¿verdad? Llega a tu celular. Entonces, lo que te compras son segundos. Y por supuesto, a los pobres que estaban ahí en la costa donde están los instrumentos que recogen la primera llegada, eso no les vas a dar mayor anticipación. La anticipación se las das a quienes están lejos, pero que les va a llegar. Y siempre es de segundos. Entonces, yo creo que mucho es que la gente no entiende en qué consiste una alerta temprana y qué somos capaces de hacer y qué no, en ningún lado. O sea, no es en Guatemala que qué gachos, no, en ningún lado. Por si quieres escuchar más sobre sismología terrestre y marciana, te recomendamos nuestro episodio número 83 con la geofísica, sismóloga y divulgadora chilena Tati Flores y el episodio número 107 con el geofísico y sismólogo chileno Sebastián Carrasco Morales. Es parte de esa divulgación que hay que hacer, ¿no? Justamente es importante que le demos a conocer a las personas y que conozcamos nosotras mismas, ¿no? De qué se trata este concepto para que las expectativas y la realidad no difieran tanto. Sí. Y la verdad es que ha sido súper chilero poder platicar de todo esto contigo, pero hay una preguntita que nos saltamos Dale. y quisiera que le diéramos rapidito, que es, al inicio nos contabas cómo pues eras una adolescente que tenía muchos intereses, que jugabas básquetbol, que te gustaba bailar y demás. No sé si de esos pasatiempos que tenías hace muchos años se mantiene alguno o en qué más invertís tu tiempo que no sea geofísica. Mira, las 20 y pico de libras que subí durante la pandemia son testigo de que ya no juego básquetbol y de que ya no. Fíjate que bailar más que todo en aquel entonces era que, no sé, ¿verdad? Iba a fiestas, más adelante a discotecas y todo, o sea, yo era parrandera, pues, o sea, y a mí me gustaba ir a bailar, ¿no? Por ejemplo, mucha gente era que lo que querían ir es ir a las chelas y que no sé qué, que no sé cuántos. Yo de verdad lo que quería era ir a bailar, pues. O sea, ese era mi rollo en el asunto. Entonces, eso como que no mucho, no que ya no me guste, pues. O sea, cuando ocurra, pues ocurre, pero no es como mucho lo que hago. Siempre me gustó mucho leer. Estoy así con así un plan en mi corazón de que tengo que retomar mucho la lectura de cosas que no sean de trabajo, ¿ah? Porque sí me hace mucha falta. Y sí, cuando sentís, estás va a leer papers y libros así muy técnicos y todo, y te va como quitando el tiempo para lo otro. Y yo creo que sí hay que hacerle tiempo a lo otro también, porque es muy distinto y ayuda a tener estas otras cosas en tu cabeza que no tienen nada que ver con el asunto, pareciera que no, pero te ayudan a pensar mejor en las cosas que son técnicas y de trabajo. O sea, ese respiro que le das al cerebro para que trabaje en el background y no siempre en el enfrente es necesario. Y uno muchas veces lo va dejando porque es que tenía que leer este paper, es que tenía que hacer esta otra cosa, es que y no te lo das. Yo estoy así como que pensando que necesito ir devolviéndole ese espacio a esa lectura recreativa.
que sí creo que lo he abandonado un poco. Lo que sí es que me he vuelto así muy, muy fan de ver series, qué barbaridad. Eso no contribuye a las 25 libras. Pero sí, eso también me entretiene y me distrae, ¿verdad? O sea, tal vez lo que ha sustituido un poco eso es que con el libro si me quedo dormida me enojo, en cambio con las series si me quedo dormida es así como, bueno, y la vuelvo a poner. Ahí te voy a preguntar entonces recomendaciones de series después. De ahí vamos a ver qué te gusta. Bueno, sí, ahora sí tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir tanto con nosotras de tu tiempo y de tu conocimiento. La verdad es que la hemos pasado súper. Y como en todos nuestros episodios, siempre terminamos con dos preguntas. Y la primera de esas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Bueno, a mí yo de 17 años le diría que no se haga bolas con la decisión de que iba a estudiar, ¿verdad? Que no era necesario pretender que iba a meterme a simultáneas de ingeniería química para que no me vieran así como que no iba a lograr nada con mi vida. Al final nunca me faltó nada, nunca me ha faltado trabajo y siempre he disfrutado la carrera. Entonces, no es necesario hacerse bolas con tratar de satisfacer las expectativas de otras personas que no seas tú misma, ¿verdad? Entonces, como que mejor enfócate en lo tuyo, ¿verdad? Entonces, decirle que no hay pena, ¿verdad? Que lo que te gusta es lo que te gusta y ya está. O sea, no necesitas justificarlo ni estarle dando explicaciones a nadie, ¿no? Es una pérdida de tiempo y es un distractor de lo que tú quieres hacer. Entonces, eso le diría. Y una cosa muy importante, también le diría que se asegure de tener una red de mujeres cerca. Esa me hizo falta. Esa sí le podría decir yo que había que procurársela y cuidarla en lugar de solo dejarla diluirse en el universo, ¿verdad? Y que luego cuesta mucho volver a armar. ¿Cuánto daría yo porque mi yo de 17 años pudiera escuchar este episodio que va a salir? Realmente, porque no solo este último consejo, sino que varias cosas que has tocado a lo largo de lo que hemos platicado me han dado así como justo en el punto, así de lo que en algún punto pensé. Así que mi adolescente interior te lo agradece, y mi versión de 29 años también te lo agradece. Y ya llegamos a la última pregunta de este episodio, que es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? En primera instancia es tratar de informarse bien cada quien, ¿verdad? Es decir, tratar de no caer por sensacionalismos y gente que te está vendiendo falsas ideas. O sea, tratar de ser bien críticos con lo que se aprende para no darle un micrófono a personas que van a ganar espacios en detrimento del desarrollo científico, ¿verdad? Luego, si tienen un interés en la ciencia tal que la quieren como su forma de vida, pues lo mismo que la de 17 años, ¿verdad? No lo duden, no se haga bolas, existe y se puede vivir de eso y es un viaje maravilloso cuando uno ya lo toma. Entonces, quienes quieren hacer eso con su vida, que peleen por hacerlo, ¿verdad? Por encontrar la forma de hacer realidad ese sueño y contribuir al desarrollo de la ciencia. Y si no es lo tuyo, pues apoya a quien sí. O sea, no trates de estarle diciendo que no, porque te vas a morir de hambre. No, no nos morimos de hambre, aquí estamos todos y estamos muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a quedarte enseñando? Pues si lo que quieres es enseñar, se puede, pero también se puede hacer otras cosas, aquí y afuera. Pero ojalá y aquí logremos pues desarrollar un poquito más. Entonces, son como esos tres factores, ¿verdad? Si tú quieres ser científico, dale. Y aquí hay una red de gentes que te apoya si levantas la voz y nos dices, ¿verdad? Y aquí estamos para apoyar. Si no es lo tuyo, pero conoces a alguien que sí, estimular, ayudar, en lugar de tratar de disuadir a las personas. Y luego, pues cada persona tiene una mínima obligación de informarse y de tratar de encontrar datos que sean confiables, ¿verdad? De no creerse cualquier cosa, porque eso de la desinformación, hoy más que antes, es un problema que cuesta mucho combatir. Y sí va en detrimento no solo de la ciencia, así en general como en su avance, sino que también en la manera en que la ciencia llega a la sociedad y es aprovechada por la sociedad. Y hay múltiples ejemplos que no vamos a poner aquí de cómo la desinformación, a pesar de que la ciencia esté disponible para ayudar,
ha hecho que no llegue la ayuda a todas las personas. Gracias, Beatriz, por invitarnos a mantenernos informadas, por motivarnos a seguir nuestros intereses sin importar el qué dirán y a no obstaculizar, sino impulsar el camino de quienes tienen un interés en las ciencias, porque al final esto será para beneficio de la sociedad. Y gracias a ti que nos estás escuchando por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, con un agradecimiento especial a nuestros Patreons. ¡Woo! Si te gustó este episodio, déjanos unas estrellitas o un review en tu plataforma favorita. Y si tú también quieres enviarles preguntas a nuestras invitadas, poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios, y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Y recuerda que otra forma de apoyarnos es compartiendo nuestros episodios en tus redes sociales. Y bueno, ahora sí, hasta la próxima.